Buenas, soy Iliana García García, profesora de la Universidad de las Artes de la Facultad de Música. Mi trabajo se trata de una visión integradora del pensamiento armónico en el contexto académico cubano. El desarrollo de la musicología desde finales del siglo XIX y su avance en la siguiente centuria, unido a los trabajos existentes en diversas ramas del saber, hicieron posible el enriquecimiento de la armonía, que siendo una técnica devino ciencia, al estudiar consecuentemente los múltiples procesos que tienen lugar en diferentes contextos y estilos musicales. Las estructuras armónicas y sus conexiones funcionales en tales procesos son resignificadas y sometidas a disímiles criterios en relación con los presupuestos estéticos, formales y dramatúrgicos de la obra musical. Así, el trabajo en el ámbito armónico, en ocasiones limitado a esquemas y muchas veces sin un sentido artístico en su proyección didáctica, cobra nueva dimensión mediante el análisis de los parámetros involucrados, la práctica consciente de sus comportamientos y el conocimiento y dominio de claves esenciales para su aplicación en las distintas esferas de la actividad musical. Aportes fundamentales de teóricos, pedagogos, creadores y músicos del XX enriquecieron en este campo el acervo heredado de siglos precedentes. Los importantes trabajos de Jean-Philippe Rameau, revelados ya en 1722 en su libro Tratado de la Armonía reducido a sus principios naturales, son una muestra tangible de lo que desde mucho antes se venía gestando. Los adelantos de la acústica entonces y posteriormente el acelerado desarrollo de la técnica, así como de la lingüística estructural, la aplicación de teorías matemáticas, sobre todo las de las funciones trigonométricas y la informática, contribuyeron de manera ostensible al desenvolvimiento de la ciencia armónica, que tomó de aquellas determinadas categorías para conformar su propio arsenal teórico. Hugo Riemann, Arnold Schoenberg, Paul Hindemith, Walter Piston o Heinrich Schenker, de Alemania, Austria o Estados Unidos fundamentalmente, son nombres que aparecen ligados a los estudios de la armonía en el siglo XX. Otro grupo importante es imprescindible mencionar, sobre todo por su contribución al avance de la teoría de la funcionalidad, ya tratada de cierta manera por algunos de los anteriores, y la del proceso de entonación, cuya aportación pertenece a Boris Asafiev. Este último, junto a Yuri Tulin, Leo Masser, Jalopov, Spasovin, Skripkov, Verchavskaya y muchos otros, herederos a su vez de Mikhail Glinka, Rimsky-Korsakov y Piotr Ilyich Tchaikovsky y otros clásicos rusos, conformaron una pléyade de musicólogos rusos soviéticos que emprendieron estudios cardinales aún hoy poco conocidos fuera de su contexto y que marcaron pautas en el desarrollo de la disciplina con carácter científico. Valorar las posturas de tales teóricos posibilita el encuentro con los disímiles caminos recorridos por el complejo mundo armónico y los puntos de vista comunes u opuestos que acaso conduzcan a un mismo lugar, solo que con énfasis o presupuestos diferentes. Enfoques estructuralistas, así como funcionales, se nos presentan a veces definidos como nociones separadas, pero capaces de integrarse bajo una perspectiva dialéctica que a modo de síntesis permite entender tales fenómenos en su interacción y aplicabilidad a los diversos contextos históricos, socioculturales y artísticos concretos. Hablar de la armonía como técnica y como ciencia es acceder a dos dimensiones que distinguen, por una parte, lo físico-matemático y artístico inherente en un plano más inmediato, estructuras físico-acústicas movidas artísticamente bajo determinados principios, y por otra, un más alto nivel del conocimiento, donde se valoran las regularidades de los procesos y las leyes que rigen en aquellos comportamientos armónicos de determinado ámbito, a lo que se une lo individual propio del arte, lo sorprendente, excepcional, aún atendiendo a los límites de la época y los estilos en la creación musical. De modo concreto, se puede afirmar que la armonía comprende el estudio de los acordes y sus interrelaciones en un determinado sistema, su lógica de ordenamiento en el tiempo musical, es decir, sus aspectos estructurales, ubicaciones de los sonidos y las conexiones entre ellos, y a la vez los vínculos de unas y otras estructuras,
así como sus significaciones particulares y generales. De aquí se deduce su aspecto vertical y horizontal, su nivel sintáctico y semántico. La armonía constituye parte esencial de la obra musical y está condicionada por lo histórico, lo cultural, lo psicológico y lo específicamente musical característico de cada época, escuela, movimiento o tendencia, género y estilos individuales de composición. Tomando como punto de partida los trabajos en Francia de Rameau en el siglo XVIII, cuyos antecedentes pudieran remontarse a los de Zarlino y sus antecesores, y más adelante las contribuciones decisivas que la música, compositores y teóricos del XIX y del XX brindaron a la armonía, se puede aseverar que subsistieron en Europa y Norteamérica diferentes concepciones teóricas y puntos de vista pedagógicos, todo lo cual tuvo fuerte incidencia en el contexto musical cubano, sobre todo en las 3 últimas décadas o 4 últimas décadas, ya donde han coexistido diferentes miradas del pensamiento armónico. La impronta española, por un lado, y posteriormente la francesa y norteamericana, que impactaron en el panorama histórico, político, social y cultural de la isla, y por ende en el desarrollo de la creación musical de los siglos XIX y primera mitad del XX, determinaron modos específicos en el uso de técnicas y procedimientos armónicos que obedecían a las influencias recibidas por los compositores y profesores radicados en Cuba, ya fueran originarios de la isla o nacidos en el extranjero. A mediados de la década del 70, con la llegada de los profesionales de la Europa del Este, especialmente de la URSS, se dio un viraje en el plano de los conocimientos teóricos y particularmente armónicos, sobre todo al resaltar el papel de la armonía dentro de la forma y dramaturgia y los modos de interpretar sus propios modelos, es decir, se sumaba al rol sintáctico un esencial nivel semántico, consecuencia de una concepción renovada de la disciplina que de técnica devino ciencia, precisamente al entender los fenómenos armónicos con sus leyes y regularidades dentro del proceso musical, aun cuando se atienda a lo particular propio del arte. Esta óptica se debía sobre todo al desarrollo alcanzado en esa múltiple nación, cuyo progreso en los estudios musicológicos respondía a una gran tradición filosófica, científica, teórica, así como pedagógica, que desde siglos anteriores se venía gestando y consolidando. En el terreno de la teoría de la armonía se generó un despliegue que le permitió penetrar en un vasto campo de interrelaciones y significados, aspectos necesarios para una comprensión más plena de su función en las imágenes y formas del lenguaje musical. La coincidencia de estas diferentes líneas de pensamiento en el área armónica conformaron en la Academia Cubana, a partir de la década referida, una combinación de modos disímiles de explicar y concebir los fenómenos, lo cual no siempre fue asimilado desde una posición que admitiera y reconociera sus posibles méritos. En algunos casos fueron hasta subestimadas y vistas como dos posiciones antagónicas, imposibles de asociarse. Las polémicas causadas por la coexistencia de una y otra visión me retaron a tratar de encontrar una mirada que conciliara las diferencias entre ambas, a conformar su complementariedad y por tanto presentar una línea resultante a manera de síntesis de las anteriores. Partiendo de una perspectiva dialéctica que no rechazara lo positivo de tales enfoques, sino que aceptara su valor operativo como formas surgidas de la lógica histórico-cultural en sus respectivos contextos, generadas por el avance de los estudios en este campo y sumadas a la búsqueda de nuevas vías funcionales en la docencia, se descubre la coyuntura y posibilidad de integrar convenientemente todo aquello que en la práctica musicológica y artística podía ser de gran eficacia y aplicación. Haber recibido en lo personal los conocimientos de armonía y demás asignaturas teóricas o de especialidad, piano, dirección coral, solfeo, contrapunto, análisis, historia de la música, etc., con profesores de diferentes procedencias y escuelas, y asimismo cursado anteriormente varios años de la licenciatura en matemática,
me proporcionó la viabilidad de confrontar y valorar los diversos modos de apreciar y asumir los comportamientos musicales y específicamente armónicos, tanto en la teoría como en la práctica, en las esferas compositiva, interpretativa y musicológica. La experiencia como músico y transmisora de un legado en ese terreno durante más de 40 años, unido también al desenvolvimiento de un pensamiento lógico abstracto propiciado por las ciencias matemáticas, me permitió detectar un camino donde se integraran dialécticamente esas variadas líneas de pensamiento y cuyos resultados han devenido práctica natural en la especialidad. Durante el paso por la Escuela Nacional de Música, recibiendo clases primeramente con Alfredo Díez Nieto, maestro y compositor de gran prestigio en la música cubana, que había estudiado en la Juilliard School of Music de New York y con importantes compositores de Estados Unidos, y posteriormente con Irina Martínova, profesora soviética de reconocida trayectoria en su país, pude comprobar las diferencias de sus enfoques armónicos, tanto en el nivel conceptual como en el didáctico. En el caso del primero, por ejemplo, el énfasis de su clase radicaba mayormente en aspectos técnicos y estructurales de los acordes por encima de sus funciones dentro del proceso, y la lógica de armonización se dejaba un tanto a veces a la intuición y talento del propio alumno. Como es de suponer, el encuentro con una nueva mirada de la armonía como ciencia traída por Irina, con conceptos más abarcadores que explicaban la coherencia y patrones actuantes en un sistema dado, así como su papel en la sintaxis y sus respectivas connotaciones, para quien tenía un pensamiento matemático venía a ser como la resolución de un problema, la explicación y fundamentación de muchos fenómenos de la música. Sin embargo, era necesario discriminar aquello positivo que indudablemente permanecía como valiosa herencia en nuestro medio para adecuarlo o combinarlo de cierta manera con lo nuevo y también apreciable que se nos brindaba. En ese sentido, determinados presupuestos y métodos otorgados por maestros como Díez Nieto y Enrique Belver, también maestro en esos entonces de la ENA y compositor integrante del Grupo de Renovación Musical, podían ser tomados desde una justa valoración, y aunque si bien es cierto que quizás para alumnos no tan aventajados podría no funcionar, el sentido de creatividad estimulado era algo a tomar en cuenta. Si a tal orientación se unía aquella que además de lo funcional en su enfoque sumaba una estrategia para estudiantes diversos, podíamos contar entonces con una visión más completa y útil. La puesta en ejercicio de tales ideas conjuntamente con procedimientos adecuados afines con la propuesta, al haber alcanzado ciertos logros durante 3 décadas o más y la necesidad de textos para la docencia, fue un impulso para escribir varios libros. Apuntes para un texto de armonía de 1990, más recientemente Claves de Armonía, una visión integradora en 3 tomos o partes, y Temas de Armonía 1 como el primero de una serie que constituye una suerte de libro abierto al lógico desarrollo, actualización y perfeccionamiento inagotable de la disciplina armónica. En dichos textos se concentran y sintetizan variadas posturas. 1. La posición pragmática, proveniente sobre todo de la corriente norteamericana desarrollada por Walter Piston en su libro Armonía, publicado en 1941, y la de Paul Hindemith, que el maestro Díez Nieto empleó en sus clases, plantea una mirada respaldada por la estructura acordar, sin profundizar sus múltiples significados funcionales, y ejemplificada sobre todo en las sextas aumentadas derivadas de la alteración de los acordes en el sistema tonal. Segundo, la posición representada por las escuelas ruso-soviéticas y en cierto sentido por los austríacos Schoenberg y Schenker expresa más que todo el sentido funcional de los acordes dentro del contexto musical. Tercero, la mencionada síntesis que se formula conjuga las dos posiciones sin desdeñar alguna, sino estimando su valor operacional capaz de proyectarse mediante una interacción legítima respaldada dialécticamente. A dicha síntesis se agrega la aplicación a los análisis de las obras
con la vinculación de todos los elementos que intervienen en el proceso, favoreciendo una comprensión más plena de los acontecimientos armónicos como parte ineludible de la totalidad del texto musical. Tales trabajos constituyen no solo una premisa sobre la integración conceptual de las dos líneas referidas, sino su ulterior aplicación en la interpretación musical, la docencia y la investigación musicológica. La práctica en todos estos años me llevó a confirmar que se trata de una experiencia formativa que desde finales de los 70 ha ido integrando las distintas corrientes que influyeron en nuestro medio musical académico y se propone un método que, partiendo de una síntesis, abarca, además de los aspectos teórico-prácticos de la armonía, una aplicación al análisis de todos los elementos armónicos y sus significaciones en la obra musical. En la siguiente tabla integral de acordes alterados, que aparece en el libro Claves de Armonía, se visualiza lo expuesto sobre el sentido funcional de los acordes con tipologías estructurales instituidas en la práctica artística. A partir de un criterio de interrelación y complementariedad se integran dos líneas de pensamiento antes consideradas por separado, tanto en la teoría como en la práctica. Lo funcional y lo puramente estructural constituyen una unión dialéctica y esencial que sustenta la base conceptual de nuestro enfoque. Algunos autores sobrevaloran estructuras tales como las sextas aumentadas sin mencionar apenas su funcionalidad, mientras que otros prefieren enfatizar las funciones, obviando el valor estructural o la tipología específica que la tradición reconoce como sexta alemana, francesa, italiana o suiza. El método propuesto armoniza ambos criterios para equilibrar y resaltar su potencial operativo y aplicabilidad. Schoenberg y las distintas escuelas ruso-soviéticas, por ejemplo, restaban importancia a las denominaciones de tales entidades y enfatizaban la función sobre la estructura. Daban por sentado la funcionalidad de los acordes alterados en cualquier inversión, debido a que suenan igual independientemente del bajo. Otros teóricos, sin embargo, nombran las sextas aumentadas sin especificar el grado alterado en las mismas o las funciones a las que corresponden, soslayando de esta forma un aspecto que en última instancia es el esencial, la función. Piston, por ejemplo, generaliza las alteraciones producidas con las sextas aumentadas, considerando francesa o alemana, por ejemplo, a las otras inversiones del acorde en cuestión, aun cuando no se encuentren en forma de sexta aumentada. Por ello se expone aquí la fusión de dos aspectos inherentes al fenómeno de la alteración. Como estructuras aumentadas, estas sextas tienen un alto grado de aplicación y por tener en el bajo sonidos tendientes a resolverse o a transitar a un grado conclusivo como la dominante o la tónica, en finales de frases o secciones mayores, ¿no?, de la forma, y el proceso también cumple ciertas funciones específicas y también otras más generales. Aquí, así, por ejemplo, un acorde de sexta francesa cuya estructura interválica es de tercera mayor, cuarta aumentada y sexta aumentada puede operar como acorde alterado de dominante o subdominante según el contexto. Las sextas francesas, alemanas, italianas o suizas como estructuras establecidas con determinadas características y funciones constituyen a la vez un subconjunto de todo el conjunto mayor de acordes alterados que se presenta en esta tabla, ¿no?, que representa de modo resumido el conjunto mayor de acordes alterados en la tonalidad. La concreción de un proyecto que integra caminos aparentemente opuestos pero complementarios en el pensamiento armónico cubano y su aplicación en el análisis musicológico e interpretativo ha sido la tarea fundamental de la cual se derivaron ciertos cuestionamientos tendientes a localizar qué premisas filosóficas e histórico-conceptuales dieron lugar a una nueva visión de la armonía en el contexto cubano de los años 70. ¿Qué teorías fundamentales han concurrido en la opción que combina consecuentemente planteamientos estructurales y funcionales? ¿Cómo podemos interpretar ciertas tipologías acordales en la práctica armónica, atendiendo a sus roles sintácticos y semánticos? ¿De qué manera interviene el binomio teoría-historia en la comprensión de los fenómenos y procesos armónicos en la música tonal?
¿qué estrategia sería posible habilitar a los análisis de obras de la literatura musical? En correspondencia con estas preguntas, la investigación en estos años estuvo dirigida a fundamentar un método que aplica los principios sintácticos semánticos para el análisis integral de los fenómenos armónicos en la música tonal de distintas épocas y estilos, y su consecuente práctica en la interpretación musical y musicológica como resultado de la interacción de diferentes líneas de pensamiento en la concepción armónica dentro del contexto académico musical cubano. De ahí que se hizo necesario revelar y precisar los resultados de esa experiencia, para lo cual los mencionados textos sobre armonía exponen de manera concreta lo que se ha realizado por tantos años en la práctica docente cubana. En los mismos he tratado de integrar diferentes enfoques de nociones filosóficas, matemáticas, del arte en general y por supuesto de la música en particular, bajo esa óptica dialéctica que me ha permitido descubrir nuevos caminos o al menos aclarar y proporcionar vías de acceso al vasto y para muchos enrevesado e impenetrable universo armónico. Igualmente, he pretendido facilitar con lenguaje claro algunos acontecimientos muy complejos por sus variadas connotaciones y ambiguos comportamientos, imposibles de razonar bajo posturas esquemáticas y cerradas, que en algunos volúmenes son tratados unilateralmente o no son abordados, esquivando lo confuso o difícil de su interpretación. Y es que la dinámica interna de tales procesos no admite revelar una sola mirada, sino múltiples, más en concordancia con lo sutil y sorprendente del arte mismo. Se encontrarán en ellos particularidades inherentes a la ciencia armónica, tanto en su dimensión técnico-expresiva como analítica histórica, y no solo en el orden teórico, sino en la aplicación práctica correspondiente. En el libro Temas de Armonía 1, fue hecho después de Claves de Armonía, en el epígrafe Armonía e Interpretación, Imagen y Dramaturgia, se encuentra un ejemplo de la secuencia final del Confutatis del Requiem de Mozart, y cito: En este ejemplo de Mozart, el acorde disminuido de doble dominante introducción o doble dominante para el quinto grado disminuido sobre el re sostenido en la menor, en este caso aparece mi bemol en la partitura, se convierte en dominante auxiliar o bordadura de la séptima dominante en la bemol menor, gracias a una modulación enarmónica que prepara la tonalidad del siguiente eslabón y así sucesivamente. Esta modulación crea una paradoja de imágenes contrapuestas. Por un lado, la séptima disminuida en la doble dominante, que aporta mucha tensión relacionada con la imagen dramática de la muerte, junto al sentido cromático descendente de la secuencia, que va de la menor, la bemol menor, sol menor, fa sostenido menor hasta fa. Y por otro, el movimiento provocado por la dominante auxiliar o bordadura de séptima dominante en la enarmonización, que al mantener el bajo y ascender las demás voces un semitono, crea un efecto de luminosidad, de ascensión, como símbolo de esperanza y consuelo. En el texto, el creyente ruega a Dios con todo el corazón que cuide de su final. Y he aquí dos imágenes antagónicas, dos contrarios, muerte y vida más allá de la muerte. Idea muy arraigada en Mozart en esa etapa de su existencia. Tal movimiento de segunda menor descendente en la secuencia constituye en la obra una entonación unificadora y característica que aparece desde el inicio del Requiem, si vemos la obra completa. Y no solo en el nivel armónico como la secuencia del Confutatis, oro suplex en el texto, sino en el melódico, coherencia que supo entender y utilizar con gran inteligencia Süssmayr al completar el manuscrito inconcluso dejado por Mozart al morir. Descubrir estas esencias y significaciones implícitas en la partitura es tarea complicada, laboriosa,
pero reconfortante, porque nos acerca un poco más a la verdad artística que perdura en toda buena obra de arte. Hasta aquí la cita en este libro. Ha sido mi interés proporcionar en estos libros una novedosa visión de la armonía que contribuya a una sistematización del pensamiento armónico cubano y de otros entornos desde una perspectiva dialéctica integradora, así como una estrategia de análisis musical que permita diversas formas de su aplicación concreta. Quisiera concluir con las palabras finales de la nota preliminar de mi texto Claves de Armonía, por su sentido de flexibilidad y de aprendizaje continuo que debe caracterizar a cualquier maestro. Y cito: si de algo estoy segura es que cada clase, cada reflexión en conjunto es un acto de amor que me compensa, renueva y ratifica que entonces empezamos. Me apropio de las sabias palabras del padre Félix Varela cuando dijo: los que enseñan no son más que compañeros de los que aprenden. Muchas gracias.